Estamos de regreso en Barlovento Informa, son las 14 horas con 36 minutos, hora del centro. Agradezco mucho su permanencia. Estamos en el corazón de la PROSOC, es lunes y vamos a conversar con el doctor Alejandro Águila. Él es especialista en psiquiatría, en psicología y desde luego en suicidología. Esa es su especialidad. Me parece muy interesante la especialidad del doctor, a quien le doy la cordial bienvenida aquí en el corazón de la PROSOC en Barlovento Informa. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la bonita presentación, Lourdes. Gracias, doctor. Y fíjese que es interesante lo que dice la gente en redes sociales. Hay como mucho enojo cuando la jefa de gobierno dice que probablemente se tenga que cerrar algunas actividades a mediados de noviembre. Lo que estamos viendo es que por una parte la autoridad, y me refiero a la de la Ciudad de México fundamentalmente, aunque hay que decir que también lo hace la autoridad federal, están diciéndonos que va a haber un rebrote. Rebrote significa, según entiendo, usted me corrige, usted es doctor, es médico, rebrote significa que van a aumentar los casos y que va a haber más gente probablemente en hospitalización. A eso se refieren. Ahora, nos están diciendo que va a haber, desde mayo nos dijeron que iba a haber rebrote. Se espera que en mediados de noviembre cierren algunas actividades en la Ciudad de México, advierte la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Qué le pasa? ¿Qué nos pasa en nuestra psique cuando escuchamos constantemente eso y vemos que en el metro, en el metrobús, los fines de semana, mucha gente en la calle se relajan las medidas y además no nos ponemos el cubrebocas, no nos ponemos una pantalla de plástico en el rostro, no nos ponemos lentes y empezamos a relajar y hay hasta fila en los restaurantes para poder entrar. ¿Qué nos pasa en la cabeza, doctor? Híjole, qué preocupante, porque además yo sumaría estas situaciones de exposición, pues algunas fiestas clandestinas, otras abiertas, o conciertos que se están dando en el interior de la República sin las medidas de protección y seguridad, etcétera. Son varias condiciones. Inicialmente hay que recordar que no estábamos acostumbrados a vivir epidemias. Es decir, en la historia de la humanidad ha habido muchas epidemias, pero hace muchísimos años que no vivíamos una en México tan fuerte, tan intensa. Entonces la gente no está como adaptada, acostumbrada, piensa que esto es como una gripa, que es temporal y es nada más por un lapso de tiempo determinado, y no esperábamos tampoco que se alargara esta situación, y obviamente se ha ido alargando debido a que no han existido las medidas de seguridad, de protección, a pesar de que estas se han manifestado abiertamente. Esto quiere decir que la gente, al momento de que hay una frustración por no poder salir o ir al restaurante o al cine o hacer su vida común como lo hacía anteriormente, se enoje mucho y considere que es una decisión arbitraria cuando finalmente es una decisión de protección. La condición de cuidarnos, de protegernos, es precisamente para evitar lo que bien comentas, en una situación de repunte, de rebrote o de reinfección. Estas tres condiciones se pueden dar precisamente porque no se ha cuidado la gente, e inclusive puede ser más peligrosas, más mortales y por supuesto más tormentosas para el individuo que padece el COVID o la familia que tiene que estar atendiendo al paciente o llevando al hospital o viendo todas las atenciones necesarias médicas que requiere. Entonces, en lugar de enojarnos, deberíamos de pensar que es una medida temporal, que es una medida de protección y que finalmente algo, y muy importante, lo recalco, estamos haciendo mal para regresar al semáforo rojo o para no mejorar en la condición de las infecciones por COVID. Fíjense, en Guadalajara ya están otra vez en semáforo rojo, por ejemplo. Sí, Chihuahua también. Chihuahua también. Y yo lo que digo, ¿qué nos pasa por la cabeza? Nos bloqueamos, no queremos ver, no queremos escuchar lo que nos dice la autoridad sanitaria de los gobiernos de los estados, en este caso de la Ciudad de México. No queremos escuchar a la autoridad federal
¿Qué es lo que nos pasa? Esa es mi pregunta exacta, doctor Águila. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos hace pensar en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, que no va a pasar nada y que no debemos de escucharlos? Porque al principio yo detectaba de la pandemia que teníamos miedo, había mucho miedo, y ahora preferimos ignorar el miedo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó a nivel de la psique? Lo que ocurre aquí es que ante una noticia impactante, como lo puede ser muerte, como lo puede ser accidente, como lo puede ser un despido o cualquier condición que nos impacte, cuesta trabajo. Yo lo explico de esta forma para que sea más didáctico, Lourdes, y es la necesidad de digerir la idea, digerir la información, y es difícil. Entonces inicialmente la psique se cierra y lo niega. Se requiere obviamente información, tiempo para procesar todo esto que nos dicen, y hay gente que al no aceptar esta condición, la negación permanece, y en esta negación por supuesto se desprotege, no solo para el COVID-19, para muchas cosas. El negar una condición, ahorita se me ocurre un ejemplo de las adicciones. La adicción permanece porque se niega que se tiene. Y así muchos elementos o muchas situaciones el individuo prefiere evadirlos, negarlos, no aceptarlos, como una forma de hacer creer que no existe, pero la realidad nos rebasa. Pero, doctor, ¿cómo podemos pensar eso cuando yo leo o conozco que amigos se han enfermado, amigos cercanos se han adquirido el virus, están enfermos, algunos se han recuperado de manera pronta, otros no tanto, otros fueron hospitalizados? En todas las familias conocemos de algún cercano que falleció, y ahora ya hasta personajes públicos, ¿no? Y me estoy refiriendo a todo este anuncio de muchos políticos, Jacob Polensky, por ejemplo, Mario Delgado, varios senadores, diputados, con COVID, algunos gobernadores. Me pregunta el señor Jesús Cárdenas desde Guanajuato capital, ¿por qué no comunican correctamente? ¿Usted, doctor, cree que nos están comunicando correctamente todas las autoridades o deben de hacer más hincapié, y cómo lo deberían de hacer para que nos quedara claro que seguimos en la pandemia? ¿Le parece, doctor, que nos quedamos con la pregunta de nuestro amigo Jesús Cárdenas de Guanajuato capital? Vamos a un corte y regresamos con la respuesta. Encantados, con mucho gusto, Lourdes. Vamos a un corte, no se vayan. Esto es A Barlovento Informa contra viento y marea. Les recuerdo, aquí combatimos la infodemia y rompemos el cerco informativo. No se vayan.